Buen día, mi nombre es Jesús Daniel y les voy a hablar acerca de pruebas de función renal, empezando a hablar sobre el examen general de orina. Esta es una prueba que se realiza a la orina para detectar alteraciones renal y urinarias. Estas se examinan de manera física, de manera química y de manera microscópica el sedimento urinario. ¿Cuándo se solicita? Se solicita en estado general o sospecha de enfermedad renal y sirve para el control de enfermedades. Sus indicaciones es que debe de ser la primera orina de la mañana, debe de estar en un frasco perfectamente sellado y estéril. El examen físico analiza el olor, que recientemente la orina fresca no tiene olor. Si se reposa, obtiene un olor característico a amoníaco. La apariencia de la orina debe de ser clara a ligeramente turbia. La turbidez puede ser causada principalmente por la presencia de sustancias mucosas, bacterias, leucocitos, uratos amorfos y fosfatos amorfos o eritrocitos. En el pH, los valores normales son de 5 a 8 y la densidad influye a la ingesta de líquido y la deshidratación. Se observan aquí los diferentes colores y sus características clínicas. Continuando con el examen químico que se encarga de analizar proteínas, los valores mayores de 150 miligramos sobre 24 horas es un indicador de proteinuria. Proteinuria funcional no asociada a enfermedad renal u orgánica asociada a enfermedad sistémica o patología renal. En la glucosa generalmente no se debe encontrar en la orina. La hemoglobina, ese resultado debe ser negativo en el examen general de orina. Se presenta si existe abundante concentración de hemoglobina en la sangre y se dan una serie de circunstancias específicas. La hemoglobina será filtrada por los riñones y excretada por la orina. Hablando sobre los cuerpos cetónicos, no se deben encontrar en la orina. Estos son desechos de grasas y se producen cuando en deficiencia de insulina. El valor debe de ser menor a 0.6 milimol sobre litro, lo que es un valor normal o negativo de 1.1 a 3 milimol sobre litro. El riesgo de cetoacidosis, el valor es mayor a 3 y esto se debe de atender con urgencia. También se analiza lo que es la bilirrubina, que es un producto de desecho del metabolismo de hemoglobina y no debe estar presente en la orina. El urobilinógeno, que es el producto de la degradación de la bilirrubina por bacterias del intestino, con valores normales de 0.1 a 1 miligramo sobre decilitro. En leucocitos, que son asociados al sistema inmunitario y son negativos. En nitritos, un resultado debe de ser positivo, que indica que fueron identificadas bacterias capaces de convertir nitrato en nitrito, siendo señal de una infección urinaria. El examen microscópico analiza leucocitos, que son asociados al sistema inmunitario. Sus valores normales son de 0 a 6 por campo. Cuando se elevan puede indicar una insuficiencia urinaria, problemas renales o lupus eritematoso. Los eritrocitos, su presencia en orina encima de los valores normales, que se denomina hematuria, valores de 0 a 1 por campo, asociado a problemas renales, exceso de la actividad física, rara vez en relación con el periodo menstrual. Las bacterias, no existen bacterias a nivel renal ni vesical. Puede contaminarse si hay en la uretra o la vagina. Encontrarla en cantidades elevadas y con elevados leucocitos indica infección del tracto urinario. Los cilios mucosos, se trata de filamentos irregulares de forma acintada, largos, delgados y ondulantes, de longitud variable. De estos filamentos mucosos muchas veces cuelgan células epiteliales, leucocitos, eritrocitos e incluso cristales. Es normal en cantidades pequeñas, en concentraciones elevadas, en caso de inflamación o irritación del tracto urinario.
También se aprecian lo que son cristales y su presencia suele ser normal debido a los hábitos alimenticios, poca ingestión de agua y cambios de la temperatura corporal. Si los encontramos de forma elevada puede ser indicado en enfermedad renal. Los principales tipos son cristales de oxalato de calcio, que en orinas de pH ácido o neutro normal en concentraciones bajas. Dieta rica en calcio y baja en agua, en grandes cantidades en la diabetes mellitus, en enfermedades hepáticas, enfermedades renales graves y como consecuencia en una dieta rica de vitamina C. También se encuentran los tipos de cristales de ácido úrico en orina de pH de ácido relacionado con dieta hiperproteica, puede ser indicador de gota y nefritis crónica. También cristales de fosfato triple en orinas de pH alcalino constituido por fosfato, magnesio y amonio. Se aprecian lo que son levaduras, que no son frecuentes en individuos inmunocompetentes. Su presencia puede indicar contaminación vaginal. Células escamosas que originan en uretra y en la vagina. Su presencia no tiene valor patológico. Sin embargo, ante un carcinoma escamoso, estas células se ven afectadas y sufren modificaciones. Las células transicionales, que originan desde la pelvis renal, uréter y vejiga hasta la uretra. Su presencia en gran cantidad puede indicar una inflamación de las vías urinarias. También se encuentran las células tubulorenales, las más importantes de todas las células desde el punto de vista clínico del sedimento urinario, y su presencia en gran cantidad sugiere daño tubular producido en pielonefritis, necrosis tubular aguda e intoxicación por saliciliatos. Por último, se encuentran cilios que se forman en los túbulos distales y colectores cuando la acidificación y la concentración de orina llega a su máximo alcance por el espesamiento o precipitación de proteínas. Y cilindros alinos, cilindros granulosos, cilindros serios y cilindros eritrocitarios. También cilindros leucocitarios. Aquí se aprecia un formato de resultados de examen general de orina por el laboratorio Biotech, donde claramente vemos los resultados del color, el olor, el aspecto, el pH y la densidad. Debe de contener el valor del resultado y los intervalos de referencia. El examen químico, como les mencioné, debe de ser con un valor de referencia en proteínas negativo, glucosas negativo, cuerpos cetónicos negativo, hemoglobina negativo, bilirrubinas negativo, urobilinógeno en cantidad normal y leucocitos deben de ser negativos. También se encuentran presencia de leucocitos, que su valor normal debe de ser por campo de 0 a 6, eritrocitos que un valor normal debe de ser de 0 a 1, cristales que no deben de ser observados y cilindros no deben de ser observados. Células escamosas escasas, células transicionales no observadas y células tubulorenales no observadas. También levaduras, bacterias, hilios mucosos y otros deben de ser no observados. Continuando con la urea y creatinina, sabemos que la urea es sintetizada en el hígado y representa el producto final del metabolismo hepático de los aminoácidos no utilizados para la síntesis proteica de las proteínas ingeridas en la dieta. Su valor en el suero debe de ser de 15 a 25 miligramos sobre decilitro y en la orina de 20 a 35 gramos en 24 horas. La disminución del volumen urinario comporta un aumento de la reabsorción pasiva de la urea y una disminución de su eliminación. Vemos aquí que los valores que aumentan o las enfermedades que aumentan la urea en orina son las dietas ricas en proteínas, las hemorragias digestivas, el estado hipercatabólico, los corticosteroides, una deshidratación, una insuficiencia renal aguda. Y los valores que disminuyen son problemas hepáticos, alcoholismo, embarazo o desnutrición. Bien, continuando así con la creatinina, que es una secreción por un proceso activo transportador de cationes orgánicos de las vías rectas peritubulares a la luz tubular.
La caída de la tasa de filtración glomerular, como ocurre en diversas patologías, produce elevación de la creatinina plasmática, indicándonos en forma rápida y aproximada el porcentaje de la función renal. La excreción de creatinina es igual a su producción. Los valores en la concentración plasmática deben de ser de 0.7 a 1.3 miligramos sobre decilitro en hombres y de 0.6 a 1.1 miligramos sobre decilitro en mujeres. En la orina se deben de apreciar de 15 a 25 miligramos sobre kilogramo en 24 horas en los hombres y en las mujeres de 10 a 20 miligramos sobre kilogramo en 24 horas en mujeres. Existe la prueba de aclaramiento de creatinina. Este es un examen de laboratorio que ayuda a detectar y evaluar una disfunción renal o una disminución del aporte de sangre a los riñones. Este examina y compara el nivel de creatinina en la orina con el nivel de creatinina en la sangre. Se solicita para medir la tasa de filtración glomerular si se sospecha de daño renal y se necesita tanto una orina recogida durante 24 horas como una muestra de sangre venosa. Sus resultados se miden como milímetros por minuto o mililitros por segundo y los valores normales son en hombres de 97 a 137 mililitros sobre minuto y de mujeres a 8 a 128 mililitros sobre minuto. Una de las fórmulas para evaluar esta bilirrubina es la fórmula Cockcroft-Gault, que nos da como resultado el índice de filtración glomerular. Y otra que nos da el resultado de la depuración de creatinina es la fórmula que se aprecia en el recuadro rojo. Las circunstancias clínicas en las cuales se debe de evaluar la tasa de filtración glomerular son extremos de edad, es decir, pacientes con edad avanzada, en embarazos, en desnutrición o en obesidades grandes, en enfermedades musculoesqueléticas, en paraplegias o cuadriplegias, en dietas vegetarianas, que es muy importante, en cambios agudos de la función renal, ajustes de la dosis de fármacos, en donaciones renales, es decir, se hacen esos estudios para evaluar el funcionamiento renal, y en proyectos de investigación. Las clasificaciones de enfermedad renal crónica, es decir, KDOQI, describen el tipo de daño renal de acuerdo a un valor estimado en la filtración glomerular. Y las CADICO son igual para clasificar y detectar en base al resultado del filtrado glomerular. La proteína en 24 horas es un examen que mide la cantidad de proteína excretada en la orina en un periodo de 24 horas. Se solicita si en exámenes de sangre, de orina o imageneológicos se encuentran signos de daño al funcionamiento del riñón. Sus resultados son valores mayores de 150 miligramos sobre 24 horas. Ya casi por terminar, también se pide lo que es una radiografía simple de abdomen para evaluar el estado del riñón, y este es un examen imageneológico para observar órganos y estructuras en el abdomen. Cuando este examen se hace para observar las estructuras de la vejiga y el riñón, se denomina radiografía de Rupp, es decir, riñones, uréteres y vejiga. Su utilidad puede ser el primer procedimiento de diagnóstico usado para revisar el sistema urinario y es poco invasivo, rápido y no tan caro. Las razones por las que se debe de realizar es para diagnosticar un dolor abdominal o náuseas inexplicables, identificar presuntos problemas en el aparato urinario como el cálculo renal, identificar un bloqueo en el intestino, localizar un objeto que haya sido tragado y ayudar a diagnosticar enfermedades como tumores u otras afecciones. Gammagrafía renal. Una gammagrafía renal es un tipo de prueba nuclear de diagnóstico por imágenes. Durante las pruebas se utiliza una pequeña cantidad de una sustancia radiactiva. El tejido normal de los riñones absorbe el material radioactivo, trazador radioactivo, así se le denomina. El trazador radioactivo emite rayos gamma que
el escáner capta para producir una imagen a sus riñones. La razón donde se acumula el trazado radiactivo en mayor cantidad se llama puntos calientes. Las razones que no absorben el trazador y aparecen menos brillantes en la imagen de la exploración se conocen como puntos fríos. Su utilidad es que revelan el tamaño, la posición, la forma y la función de los riñones, la disminución de la función renal, los signos de rechazo de un riñón trasplantado, la expresión de la enfermedad de los riñones, el bloqueo o estrechamiento en los vasos sanguíneos, el flujo sanguíneo de los riñones, el posible estrechamiento de las arterias renales. Y estas son mis radiografías. Muchas gracias.